señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, senadora, senador, ministro, subsecretaria, se han recibido los siguientes documentos en cuenta. En primer lugar, un oficio del subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, en el cual es la respuesta a otro oficio que envió esta comisión en relación a la situación de la destrucción de la posta, capilla, sede vecinal y en lo que nos corresponde a nosotros, de la escuela G133 de la localidad de Añimir en la comuna de Traillén. Él responde que toda esta documentación, es decir, todas estas solicitudes, fue derivada a la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía. Y luego del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Director Nacional de Gendarmería de Chile, invitan a la ceremonia en que se presentará oficialmente la aprobación del marco normativo de reconocimiento de la Escuela Institucional como ente de educación superior. Será mañana, jueves 28 de septiembre, a las 9:30 en la Escuela de Gendarmería en Santiago. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos la más cordial bienvenida al señor ministro de Educación, a la señora subsecretaria de Educación, a la señora directora del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, y también damos la bienvenida a los dirigentes del Colegio de Profesores de la región de Atacama, a su presidente regional, don Carlos Rodríguez, al presidente comunal de Copiapó, la señora Yariela Ardiles, a la presidenta comunal de la comuna de Tierra Amarilla, señora Loreto Luengo, a don Pablo Santibáñez, dirigente de la provincia de Chañaral, y a don Mariano Fuentes, dirigente de Caldera. Todos muy bienvenidos. ¿Hay otros dirigentes? Me acota la señora. Don Rogelio, así está la Paula también. Así que a todos, muchísimas gracias por su participación, y de inmediato le voy a ofrecer la palabra a don Carlos Rodríguez para que se refiera a la situación que está afectando al Servicio Local de Educación de Atacama. A don Carlos no lo veo. Ahí está. Ahí estoy. Don Carlos, muy bienvenido. Muchas gracias por su participación. Tiene la palabra. En primer lugar, agradecer la gentileza que han tenido como Comisión de Educación del Senado, entender que los tuvimos acá en nuestra casa, ¿cierto? Y por supuesto que nuestras expectativas son, a través de su gestión, al igual como lo hicimos el 13 de septiembre con el señor ministro de Educación, buscar una salida a nuestra situación tan compleja de crisis en el SLEP Atacama. En lo medular, nosotros el 4 de septiembre iniciamos una movilización basado en 3 documentos. En un documento que quedó acordado en la movilización del 28 de marzo, con respecto a la auditoría ministerial. Esto se termina en junio y esos datos costó mucho que llegaran a nosotros, pero ya resuelto eso, estos antecedentes vienen a ratificar lo que nosotros veníamos planteando y lo que expusimos a ustedes acá en la sesión que se hizo en Copiapó y también en la comisión mixta que sesionó en el ex Congreso en Santiago. Todos esos antecedentes se ratifican por la auditoría ministerial, más un fallo de la Contraloría Regional y los petitorios que habíamos hecho y que habíamos firmado tanto con el Ministerio, con la Dirección Nacional de la DEP, las autoridades locales de educación. Esos documentos son la base que nos motivan a movilizarnos de nuevo el 4 de septiembre, porque en los petitorios hay un cumplimiento bajo el 25%. Bueno, con la venida del señor ministro, esto tomó un cauce. Concordamos en el primer punto que planteamos allí que hay que hacer un plan de reactivación de la educación en Atacama, donde entran otros actores como el gobernador, parlamentario. Coincidimos en esa necesidad. El segundo punto era la transformación profunda
a la ley 21.040, donde hay un compromiso explícito del señor ministro de Educación, y el tema que hoy nos tiene entrampado es el tema de la infraestructura. Nosotros sabemos que allí tienen que haber tres momentos, o sea, lo inmediato, lo mediano plazo y lo largo, y en el largo plazo, que es llegar a reposiciones de establecimiento. Pero en lo inmediato, nosotros estamos haciendo un levantamiento escuela por escuela, y allí hay que ser muy claro, el Ministerio y la DEP cumplieron el compromiso de trasladar profesionales acá al SLEP Atacama, y ellos están trabajando en infraestructura, gestión de personas, administración y finanzas. Y después de las reuniones en terreno, acordamos hacer el levantamiento en las provincias de Chañaral y Copiapó, y eso está en curso. Y allí, y esto también quedó estipulado en la reunión que estuvo el señor ministro, del piso mínimo, que son contar con los servicios básicos, o sea que está el empalme a la electricidad, pero los enchufes, las conexiones no funcionan, está la conexión al agua potable, pero hay problemas en su distribución al interior de los colegios, y está el tema sanitario. Y por supuesto el tema de higiene en los colegios, y por efecto de la invasión de palomas y roedores. Y aquí tenemos un problema que necesitamos más proactividad por parte de los funcionarios que están en terreno. Nosotros tenemos el levantamiento, luego Yariela va a mostrar algunas imágenes o la presentación que ya se envió, y allí y esto ya estaba levantado en el petitorio de marzo, y eso es lo que nos tiene totalmente desesperado por buscar una solución. Entonces este levantamiento va a arrojar el jueves, mañana quedamos de valorizar esto, pero después hay que adquirir esto y después hay que instalarlo. Y ahí, bueno, hemos consultado a través de la diputada Chicardini al jefe de gabinete del señor ministro, que nos preocupa el contar con dinero fresco para buscar una salida pronta al conflicto. Eso es la situación en general, pero también todas estas conversas que hemos tenido, y reconociendo que hay un avance cuando viene el señor Nicolás Cataldo acá, necesitamos formalizarlo. O sea, necesitamos tener todos estos elementos en un documento, y aquí se ratifica la decisión de las y los profesores del SLEP Atacama, los asistentes de la educación y los padres y apoderados que estamos actuando como comunidad educativa, en que ¿quién garantiza eso dentro de toda esta desconfianza rota de aquí hacia atrás? Es nuestra autoridad máxima en educación, que sería el señor ministro. Y por eso para nosotros es perentorio, a la brevedad, contar con esa documentación que ordene estos elementos que nosotros estamos planteando en este momento, y bueno, y lo urgente, o sea, necesitamos que no se nos... ya hubo un funcionario en una escuela que casi se electrocuta. La escuela Angelina Sala de Chañaral sufrió en incendio. Los baños del Manuel Blanco Encalada, la reposición o traslado del liceo comercial. O sea, el señor ministro tiene todos estos antecedentes, y lo que nosotros buscamos, y teniendo claro que hay soluciones inmediatas, como el agua, los servicios básicos y los insumos mínimos para funcionar, pero hay situaciones que en el mediano que tienen que quedar con su calendario, que tienen que dar con su fecha, y lo que viene más lejano. Hay una buena noticia: el señor gobernador está trabajando con sus equipos de arquitectura, con los de arquitectura de la DEP, del SLEP local, y con el MOP, en 8 proyectos de reposición. Eso ya está avanzando. Ahí por el lado del gobierno regional hay un aporte, y ellos también tienen una propuesta
a largo plazo de 200.000 millones a 10 años plazo, que ahí tiene que el ministerio estudiar esto, y ojalá esto entra en el tema de la reactivación de la educación pública en Atacama. Y con esto termino para darle el pase a la colega Yariela. No olvidar que nosotros tenemos una matrícula sobre el 75% de la educación pública en Atacama, y es ese nuestro compromiso. Sobre el SLEP Atacama solo atiende sobre 30.000 estudiantes, desde prebásica a media. Por mi parte, muchas gracias y reiterar el agradecimiento. Gracias a usted, don Carlos. Tiene la palabra la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Copiapó, señora Yariela Ardiles. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si se escucha bien. Bueno, es la escuchamos muy bien. La escuchamos muy bien, Yariela. Gracias. Una pequeña presentación que tienen ahí, porfa, que no pudimos mostrárselas, no pudimos conectarnos del computador. Para primero, si me pasan la siguiente, por favor. Hay un contexto en esto que viene a agrandar una crisis que como comisión ustedes ya lo sabían porque estuvieron sesionando acá en Copiapó, que es una auditoría ministerial, que fue la que llegamos a un acuerdo en marzo con la subsecretaria, que ese fue el informe final, solamente está la fotografía de la primera parte, y otro es el informe de la Contraloría General de la República, que esto viene a decir la situación financiera, o nos viene a rectificar la situación financiera que nosotros sabíamos que estaba sucediendo dentro del servicio local Atacama. Pero también con eso, dentro de este contexto, si pueden pasar a la otra, están los reiterados cierres sanitarios de las escuelas y liceos, y los acuerdos incumplidos en la movilización de marzo, y las necesidades de las escuelas y liceos en todo lo que fue el petitorio incumplido. Bueno, ahí les puse solamente el tema de las firmas que fue dentro de este acuerdo, ¿ya? No puse el acuerdo completo, pero fue esa la situación que hoy día todo lo que es la provincia de Copiapó y Chañaral nos tiene movilizados, ¿verdad? Y nosotros pedimos que viniera el ministro para volver a tomar las confianzas, porque sentimos que las confianzas fueron pasadas a llevar por la subsecretaria y el director nacional de Educación Pública, que también está firmado en este acuerdo, que lo firmó más arribita, en donde creemos que no se cumplió lo mínimo de lo mínimo que nosotros habíamos exigido para habilitar los colegios de la comuna de Copiapó y la provincia de Chañaral. Eso fue el contexto que nosotros llegamos. Luego de eso, cuando viene el ministro, si pueden pasar a la siguiente diapositiva, nosotros en esta visita del ministro queríamos concretar una solución. Esta solución la llegamos a acuerdo en conjunto, en donde, si pasa a la siguiente, hay acuerdos. Le puse acuerdos entre comillas, no porque no hay nada firmado o escrito, sino que fue todo de palabra, ¿verdad? Y nosotros llegamos a eso como las condiciones habilitantes de los establecimientos educativos. ¿A qué le llamamos las condiciones habilitantes? De los problemas de los servicios higiénicos, ¿verdad? Los problemas de electricidad que tienen en las escuelas y liceos, los materiales técnicos profesionales, materiales pedagógicos, que es lo que hemos carecido durante todo este tiempo para desarrollar el servicio educativo. Cuando hablamos de estas condiciones habilitantes, nosotros no hablamos de lo mínimo, porque ya lo hablamos una vez y eso no se cumplió. Dentro de este acuerdo también hay una programación con el GORE, directamente con el donador, ahí puse mal el Ministerio de Obras, pero que tiene que firmar con la DEP o el mismo Ministerio de Educación, que va en reposición, construcción o conservación, etcétera, que eso es más a largo plazo, que donde el gobernador dice que va a poner el 50% de los recursos que entran a la región del royalty para arreglar los establecimientos en lo que es infraestructura, más complejo. Y los de arreglos que son de gran envergadura o mediana envergadura, porque aquí estamos hablando de cambio de techumbres, ¿verdad? Estamos hablando de un instituto comercial que tiene un pabellón cerrado, que todavía no está el informe final si hay que apalancar o cosas técnicas que se tengan que hacer. Entonces, este proyecto incluso es a largo plazo, nos hablaban a 10 años. Entonces,
Por eso pusimos acuerdo entre comillas, porque todavía no tenemos nada firmado, ¿ya? Pero si ustedes pasan al siguiente diapositiva, lo que ustedes pueden ir viendo, este catastro que se ha ido haciendo, y solamente voy a mostrar fotografía y les voy a mostrar la ficha de catastro. Estas son las condiciones que nosotros hemos encontrado en las escuelas y liceos en estos días de visita, lunes, martes y hoy miércoles, ¿ya? Porque la DEP mandó personas a trabajar supuestamente por un mes acá, que se instalaran en el servicio local. Eso no creemos que sea concretado de la manera más óptima, pero sin embargo estas son las condiciones que hoy día nosotros estamos pidiendo, las condiciones habilitantes. Si pueden pasar a la próxima, esta es la Escuela San Pedro, por ejemplo. Estas son las condiciones que nosotros lo encontramos en los baños, ¿verdad?, de los establecimientos. Esta visita fue ayer, por si acaso, no hay nada que sea antiguo, esta visita es de ayer. Que es lo mismo que se encontraron las personas que fueron a visitar desde la DEP, desde la Seremía y desde el mismo SLE. Si pasa a la otra, sabemos que hay cosas que son de gran envergadura. Por ejemplo, acá tienen un colegio de tierra amarilla, en donde ese es su techo, ¿verdad? Entonces, sabemos que las condiciones habilitantes no van a cambiar inmediatamente un techo, pero sí puse pequeñas imágenes para que ustedes tuvieran un catastro de lo que estamos viviendo nosotros en los establecimientos de la comuna de Copiapó, y hay imágenes de Chañaral y Tierra Amarilla. Tratamos de abarcar todas las comunas. Si pasan a la siguiente, estas son las condiciones que nosotros nos estamos encontrando. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que aquí hay plagas, no hay tan solamente plagas de ratones y de palomas, sino que nuestras condiciones son bastante deplorables en los colegios. Esta es la situación de infraestructura. Cuando nosotros hablamos de habilitar los colegios, nosotros queremos dar seguridad a nuestros estudiantes, y porque lo que menos tenemos hoy día para darle o brindarles la seguridad. No hay seguridad sanitaria, por ejemplo. Ustedes pueden ver en esta fotografía que estas son las condiciones de nuestra sala. Es esto, yo no puedo mentirles de otra manera. Muestro muy pocas imágenes porque en realidad, para que ustedes puedan ver, si da la siguiente diapositiva, este es el suelo de la sala de nuestros niños y niñas. ¿Verdad? Nosotros sabemos que en el tema de infraestructura a nivel nacional es bastante complejo, pero sin embargo, acá en la provincia de Copiapó y Chañaral tenemos un tema muy agudizado, ya que los colegios han estado abandonados por mucho tiempo. Pero sin embargo, durante estos 3 años que nosotros hemos pertenecido al servicio local, se agudizó más profundo porque los colegios durante la pandemia, ¿verdad?, estuvieron botados. Y estas son las condiciones que hoy día trabajamos. O sea, ahí ustedes pueden ver el suelo de la sala de nuestros estudiantes. Entonces, y uno se sienta, nosotros probamos sentarnos ayer en esas mesas, donde el desnivel del piso no permite que el estudiante tenga una muy buena condición, ¿me entienden? Entonces, para nosotros es bastante penoso ver esta realidad. Si puede pasar a la otra. Estos son los enchufes de salas, por ejemplo, del sistema eléctrico, que hoy día nosotros, como bien decía Carlos Rodríguez, hay personas que incurren en peligro. Incluso a un profesor sí le pilló la corriente por tratar de enchufar algo en estos enchufes. Entonces, y el tema de infraestructura que ustedes pueden ver al lado es mucho más complejo porque se ha rellenado con espuma expansiva. Bueno, en la realidad local, nosotros en este último tiempo estamos viviendo un enjambre sísmico, y justamente ayer, cuando estábamos en la visita de un colegio, comenzó a temblar, de un temblor de un 4,3 de escala Richter. Por lo tanto, nosotros pudimos ver in situ que en realidad las condiciones de seguridad para nuestros estudiantes no están, porque esto no es solamente las paredes, también está en el piso, están en esa abertura y cerradas con espuma expansiva. Entonces, para nosotros las condiciones no son las más óptimas. Si pasa a la siguiente, estas son otras salas porque acá no estoy mostrando las mismas fotos, son otras salas de las condiciones, y sin embargo no quiero mostrarles las condiciones del mobiliario, dónde comen nuestros niños. Las condiciones de verdad en algunos colegios son muy deplorables. Para nosotros, a veces uno como dirigente sabe que tiene realidades complejas en los colegios, pero verlas in situ, creo que para nosotros ayer salimos bastante afectados.
cuando nosotros, si me muestran el Excel, por favor, que mandé. ¿Hay un Excel que envié? Mientras les hablo de este levantamiento de información, porque el Excel que les voy a mostrar es la ficha técnica que hizo la gente de la DEP, a cargo de don Raúl Aparicio, que tuvimos que un poco complementársela acá, donde podemos ver que ahí tiene el nombre del establecimiento, dirección, comuna, pero en lo operativo dice, por favor, indique la siguiente apartado en los ámbitos urgentes de atender. Estas son para las condiciones habilitantes, ¿ya? Como estamos hablando. Dice, ¿cuentan con suministro eléctrico? Sí, no, fecha de última mantención. Si el SLEV en algún ámbito da respuesta a un ordinario enviado a la fecha y observación. Cuenta con suministro de agua potable y alcantarillado, presenta problemas de plaga, estado de los servicios higiénicos, ponen en funcionamiento pero con deficiencias, sin funcionamiento, fecha de la última mantención, si el SLEP respondió a los requerimientos o órdenes que se les enviaron, o oficios. Estado de luminarias, enchufe, sistema eléctrico interno, estados de cocina para la prestación del servicio de alimentación, estado de infraestructura, cuentan con materiales de aseo, cuentan con materiales de oficina, cuentan con materiales didácticos, estado de la solicitud de requerimiento asociado a los PME o SET, ¿existe algún mobiliario esencial? La prestación del servicio educativo, ejemplo, mudadores, escuelas especiales, ¿cuentan con material específico para el programa PIE cuando corresponda? ¿Se encuentran disponibles los EPP para el personal? ¿Se encuentran los sistemas de emergencia operativos? Se han sufrido robos en los establecimientos educacionales en los últimos meses, y ahí ponen observaciones. Esa es la ficha que se está rellenando con los equipos hoy día, que ya vamos en el tercer día y mañana quedaría el último día de recorrido de 60 colegios dentro de la provincia de Copiapó y Chañaral. ¿Qué ha pasado durante estos días? En realidad no hemos encontrado con situaciones muy penosas porque nosotros apelamos siempre a los materiales educativos que tenemos que dar para dar el servicio educativo. En algunos establecimientos, y aquí voy a ser súper responsable en lo que digo porque la misma gente de la DEP, don Fernando Ochoa, que está acá presente en la comuna, que nosotros no lo hemos visto, pero sabemos que está presente, tuvieron que ver cómo está, porque nosotros pedimos en esta revisión que se abrieran las bodegas de los establecimientos, porque sabíamos que en algunos colegios había material, pero estaban escondidos. Y no se le ha pasado a los docentes, y sin embargo yo lo he tenido que ver in situ, que hay colegios que están llenos de materiales pedagógicos y realmente no han sido repartidos a los estudiantes, o sin embargo no se les da, como uniformes, zapatillas, lo que ha generado un problema en las comunidades, porque los apoderados que están dentro de las comisiones se sienten súper mal porque a ellos se les pide plata constantemente para que ayuden a los establecimientos, a los centros de padres. Entonces, para nosotros ha sido frustrante como docentes ver las situaciones de los establecimientos. Yo de verdad creo que como profesores también nos equivocamos en dejarnos a pasar a llevar en nuestras condiciones laborales, porque ayer me tocó ver una sala de primero básico de 4x4 donde hay 30 estudiantes, donde sus mesas están en muy malas condiciones, el mobiliario del año 90. En las salas de muebles tienen, ¿cómo se llama? Veladores que le han donado. Esos son sus muebles. Entonces las condiciones, yo creo que ustedes quedarían muy afectados si lo vieran lo que nosotros pudimos ver ayer. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas condiciones habilitantes, hoy claramente quedó en evidencia que necesitamos que estas condiciones se den. Nosotros le dijimos al ministro, nosotros nos vamos a volver cómo salimos. Y hoy día esto nos reafirma que nuestras condiciones son demasiado malas.
no quiero nombrar otras palabras porque en realidad quiero ser bastante justa con todas las situaciones, pero creo que incluso algunos de los visitantes que han ido de la propia DEP o del propio SLEP que no conocen los establecimientos han quedado afectados por la situación que han visto. Porque es deplorable. Nosotros trabajamos con niños muy vulnerables. Yo escuchaba el otro día cuando algunos directores y directores de los establecimientos decían que estaban enojados con el colegio de profesores y con los profesores por estar en esta movilización, porque los niños eran vulnerados en sus casas. Y nosotros ayer nos preguntábamos en esta catarsis con los profesores, ¿no están siendo vulnerados los niños en los establecimientos, en las condiciones que los tienen? Son muchas preguntas y muchas interrogantes que hoy día salen a la luz en estas cosas. ¿Es necesario esconder el material que es directamente para el trabajo de los estudiantes? Yo creo que a la subsecretaria y al ministro le han informado en estos 2 días de las cosas que hemos estado viviendo o de lo que se ha encontrado. Creo que no corresponde que los docentes y los niños y niñas, los apoderados, los asistentes de la educación, trabajemos en estas condiciones. Yo quise poner pocas láminas porque hay unas que son muy fuertes. Si uno ve el techo con hongos arriba, hay salas que no tienen ventanas, no tienen ventilación, solamente es la puerta. Entonces, y uno dice, recién estamos saliendo de la pandemia del COVID, ¿cómo lo hicieron durante ese tiempo? En realidad hay muchas interrogantes que hoy día nos surgen de las condiciones deplorables que están los establecimientos educativos. Por lo tanto, creemos que hoy día también hay que ponerle seriedad y urgencia a esto, porque no es simple lo que nosotros estamos viviendo. Creo que el ministro ofreció o venir en algún tiempo, cada 15 días, conectarnos online. Creo que es muy necesario porque nosotros no hemos aludido a las cuestiones políticas partidistas porque no queremos entrar en ese juego. No queremos mostrar lo que ha pasado con algunas situaciones acá porque queremos ser súper coherentes con, con nuestro trabajo, que es en los establecimientos y dar el servicio educativo. No es otra cosa. Por lo tanto, creemos que hoy día se falta a las normativas. No podemos tener una sala con 30 niños en un espacio de 4x4 cuando hay una normativa vigente, cuando yo voy a contar una infancia. Yo soy epiléptica. Y ayer empezábamos a ver las luces y tuve que pedir que apagaran algunas luces porque en mi condición soy fotosensible, por lo tanto, me imagino un estudiante que tenga la misma condición mía. No es posible. En salas, un foco bueno de 10. ¿Cómo ven esos niños? Entonces, me surgen demasiadas interrogantes y nosotros, de verdad, esto nos duele. Entonces queremos saber si la subsecretaria y el ministro está al tanto de esto, porque en realidad el día domingo también nosotros dudamos de este acuerdo que habíamos hecho con el ministro. ¿Por qué lo dudamos? No por él, porque yo creo que él no sabía lo que estaba pasando acá. Pidieron que llamaran a cada establecimiento para que abrieran las puertas el día martes de cada uno de los establecimientos. El día lunes se les volvió a llamar para ver qué necesitaban. ¿Cuál era el objetivo de eso si nosotros estábamos haciendo un levantamiento de información? Entonces eso nos hace desconfiar y creo que las confianzas están súper rotas porque también esperábamos un poco más de seriedad en este levantamiento de información, en que fueran técnicos de infraestructura, ¿verdad? Arquitectos, porque hay muchas cosas que en realidad uno lo ve visualmente, uno no es experta en eso, pero creo que hay que hacer un análisis muy fino de eso. Entonces, hay muchas situaciones que hay que conversar. Yo sé que durante la conversación que ese día estuvimos hasta las 3 de la mañana con el ministro y todos los equipos que estaban ahí, se dieron indicaciones que acá no han tomado. Aquí dijimos hay que levantar un plan pedagógico. Nosotros tenemos a los profesores y profesoras de los colegios trabajando en una alternativa para que después lo presenten en el consejo escolar, pero sin embargo creemos que a veces las cosas no se cumplen como se mandatan. Por ejemplo, el señor Jaime Bea nos dice, se va a venir a instalar por un mes un equipo. Nosotros le dijimos, estamos dispuestos a trabajar sábado y domingo porque esto es una premura para dar el servicio educativo.
pero resulta que los equipos trabajan hasta el día viernes, hasta cierta hora se van, entonces por eso a nosotros nos hace desconfiar. ¿Se va a instalar un equipo por un mes? ¿O van a trabajar algunos días, se van? Entonces también creemos que faltaron a la verdad cuando don Jaime Bea dejó acá un plan Atacama 2.0, que nos fue mostrado a nosotros, pero sin embargo siempre les digo al ministro o les digo a lo que viene, estamos en Copiapó todo se sabe. Y nosotros empezamos a mirar el plan Atacama 2.0 y en realidad era para la organización interna del servicio local, que sí lo necesitamos, porque acá claramente el informe de Contraloría más el tema de la auditoría ministerial muestran que hay un desorden. Por lo tanto, queremos que este trabajo sea súper serio, porque nosotros de verdad queremos terminar este año, pero queremos por una vez durante estos 3 años iniciar un año 2024 de forma normal, que podamos entrar a clases un 1 de marzo con nuestros niños y niñas, pero en condiciones dignas. Porque creo que nosotros hemos sido culpables como profesores y profesores de aguantar las condiciones que tenemos en las escuelas y liceos, porque eso no da seguridad para nuestros estudiantes, no da seguridad para nosotros como funcionarios, no da seguridad para nuestros padres y apoderados, y menos a nuestro asistente de la educación, que creo que ellos están expuestos a muchas situaciones cuando tienen que hacer aseo con estas condiciones y sin tener ninguna implementación. Entonces hay un trabajo que hacer, queda mucho por conversar. Creo que a lo que a nosotros nos preocupa que esto hoy está el levantamiento de información, se tiene que valorizar, pero siempre preguntamos, queríamos recursos frescos, nos dijeron que iban a pedir una autorización, un cambio de presupuesto a la DIPRES. ¿Cuánto se demora eso? Creemos que es perentorio para nosotros que el servicio educativo se retorne, pero sin embargo, y lo vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a ingresar a clases como salimos, y esto hoy día, este levantamiento de información nos corrobora y nos reafirma que nosotros teníamos razón, que estábamos haciendo clases en muy malas condiciones. Entonces, es lo que nosotros estamos viviendo. Hay que ver muchos temas que nos quedan pendientes, temas pedagógicos que tenemos que recuperar, calendarios de recuperación, que yo sé que la subsecretaria dejó una instrucción, pero para nosotros es bastante penoso lo que estamos viviendo, y solamente si ustedes quieren les puedo mandar todas las miles de imágenes que tenemos, porque mañana supuestamente con don Raúl Aparicio y todos los equipos que están acá vamos a tener una reunión para ver, porque supuestamente va a estar listo este levantamiento de información, pero vamos a exigir hoy día que toda la gente que recorrió las escuelas y liceos estén en esta reunión, porque no queremos tener como un pensamiento sesgado, una visión sesgada, que es lo que nosotros vimos. Entonces queremos compartir la información y ver si nosotros estamos diciendo algo que es mentira. Entonces creo que hay que corroborar la información. Entonces es eso, senador y senadora, y gracias. Y creo que Carlos quiere finalizar con algo. Don Carlos, brevemente, por favor, para que le podamos ofrecer la palabra al ministro, a la subsecretaria, para que también puedan referirse a lo que ustedes han planteado. En 5 segundos, tenemos que hacer el máximo de esfuerzo en este momento para que las condiciones habilitantes estén y los medianos plazos empiecen a funcionar y los largos plazos queden estipulados para tener, después de muchos años, un normal año escolar 2024. Esas son nuestras expectativas. Por eso recurrimos a todas las instancias, hemos recurrido al Contralor Nacional de la República, al Director Nacional de la Superintendencia, a la Cámara de Diputados en su función de fiscalización, y por eso reiterar el agradecimiento a ustedes que esas cartas han tenido esta recepción, y no olvidar, todo está en función de la normalización del servicio de educación pública en Atacama. Muchas gracias a las senadoras y senadores y a usted, señor presidente. Gracias a usted, don Carlos, y a todas las dirigentes y los dirigentes de Atacama. Ministro, le ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los senadores y senadoras, también a los dirigentes del Colegio de Profesores y de apoderados, asistentes de la educación que están allá. Y efectivamente, como se ha señalado, nosotros tenemos una visión muy compartida respecto a la situación del servicio local. Creo que cuando tuvimos la reunión hace un par de semanas atrás, partimos
generando ese piso mínimo de entendimiento, porque es muy importante a propósito de la dignidad en la que los procesos educativos ocurren, a propósito de los tiempos que se han demorado y lo que se ha demorado el sistema en responder finalmente frente a esto, establecerlo para poder generar condiciones de una conversación que nos permita llegar a acuerdos razonables. Digo acuerdos razonables en varias dimensiones. Por un lado, lo primero es hacerse cargo de revertir el escenario que se presenta, que si bien es cierto no es de todas las unidades educativas, sí es de una parte importante de ellas. En segundo lugar, razonable en el sentido de que esto, como lo decían los propios dirigentes, y esto fue algo que conversamos harto el día de la reunión, que terminó pasado a las 3 de la mañana, requiere una planificación de corto plazo, a propósito de las cosas que son urgentes, como restituir el servicio higiénico, restituir en condiciones de seguridad la electricidad, el agua u otras cosas que sean de condición mínima, ¿no? Como por ejemplo la atención de plaga, entre otras cosas, o el material pedagógico para que efectivamente las clases puedan ocurrir. Nosotros ahí recibimos también por parte de los equipos nuestros, tal como lo señalaban los dirigentes, videos de bodegas llenas de material pedagógico, que a nosotros también nos parece indignante e impresentable. Cuando una de las demandas de los profesores han sido: no tenemos hojas ni tintas para imprimir, y hay una bodega, y les podemos compartir los videos, lleno de resmas de hojas y de tintas de impresora, es algo que a nosotros nos parece impresentable. De hecho, el director nuevo fue uno. Entiendo que el caso puntual del video que al menos nosotros recibimos es de un director que llegó en mayo y que está justamente haciendo el arqueo, el inventario de las bodegas, porque además se encuentran incluso con material tecnológico. Estamos hablando de tablets del año 2012, o sea, incluso previos a la propia existencia de la ley y del servicio local. O sea, es también un tema que se extiende en el tiempo más allá, ¿no? Entonces, creo que si compartimos todo el diagnóstico, si tenemos la misma sensación de indignación, que sin duda nunca va a ser comparable a la que sienten las comunidades educativas, porque son las que viven esto en el día a día, pero tampoco somos insensibles, y además todos creemos en la importancia de la educación como proceso, y la educación pública en particular como aquella que garantiza en primer lugar el derecho a la educación. Entonces, frente a todos esos elementos, nosotros estamos con un despliegue. Y en esto quiero ser súper responsable, presidente, con un despliegue que nos tiene que obligar a varias cosas. Por un lado, ubicar toda la dimensión del problema. Esto no son pocos recursos, ¿eh? O sea, si nosotros queremos llevar esto a la normalización, son muchos miles de millones de pesos los que se tienen que invertir en infraestructura, pero no solo en infraestructura. Miles de millones de pesos que no se ejecutan además de un día para otro. Ni aunque los tuviéramos todos hoy día, tendríamos la capacidad de ejecutar todas esas obras y todas esas brechas, en definitiva, que existen. Acá hay que planificar, hay que hacer, como señalaban ellos, hay instrumentos como los convenios de programación que el GORE ha puesto a disposición, recursos para eso. A nosotros nos parece fantástico. He hecho una conversación que tuvo la propia senadora con el gobernador en torno a aquello, y que a nosotros nos parece muy bien porque nos permite acelerar un proceso. Pero también están los presupuestos del propio Ministerio de Educación. Tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento más específicas, también, que pueden ser las del propio Ministerio de Obras Públicas, entre otras cosas. Pero eso emana a partir de cerrar el diagnóstico, que es en lo que están los equipos. Y ojo, el diagnóstico no es solamente identificar el techo que está roto o el baño que está deficiente, es también hacer el análisis técnico. Esto requiere levantamientos técnicos de ingenieros, de arquitectos, más allá del ojo en el que el sentido común opera. O sea, yo podría ir a la escuela con los dirigentes, que no tengo problema en hacerlo, y de hecho, efectivamente, como me comprometí, en ese minuto volveremos pronto, lo conversamos precisamente con la subsecretaria en esa dirección, y uno va a ver el techo roto y va a decir, esto hay que arreglarlo. Pero nosotros no sabemos lo que se requiere técnicamente para que eso ocurra. Entonces, también tenemos que dar un espacio suficiente, urgente, corto, breve, pero suficiente para que los equipos hagan su trabajo, ¿ya? Y en eso yo quiero ser responsable, porque yo no puedo pedirle a los equipos de arquitectos que la escuela esté reconstruida de aquí a diciembre, cuando sé que eso es poco probable que ocurra, ¿no? Y menos lo voy a comprometer frente a las comunidades como una acción potencial por parte de la Dirección de Educación Pública o de los servicios locales en sí mismos. En ese contexto, presidente,
los equipos hoy día terminan de hacer el levantamiento inicial, esta visita a la escuela, que se ha estado haciendo además con los propios representantes de las comunidades educativas, están yendo los delegados gremiales a esas escuelas. Ahí es donde se han hecho estos hallazgos, como les comentaba recién, además de lo que presentaba Yariela de las fotos, ¿no?, que están allí. Hay una opinión de los directores están planteando que hay varias decenas de colegios que están en condiciones de volver. Eso es parte de lo que se tiene que conversar también. Además, una opinión es la de los directores, otra cosa es el convencimiento que en el territorio se hagan los equipos que están yendo a terreno, ¿no? Por otro lado, hubo una modificación presupuestaria que mayoritariamente, presidente, está financiando el pago de deudas que tenía ya contraída con proveedores el servicio local. Sin embargo, se están resguardando parte de esos recursos para poder atender estos arreglos y mejoramientos mínimos que los establecimientos educacionales precisan. Y además estamos mirando, y por eso es que hay un equipo desplegado en terreno que es bastante más amplio que solo las personas que están yendo a terreno, sino que también está trabajando a nivel administrativo para identificar también el estado de las finanzas del servicio local, cuáles son las brechas en términos de número, para poder hacer la gestión de efectivamente qué es lo que se necesita, de dónde salen los recursos y cómo esto se cubre. Lo que yo no voy a hacer es pedirle así al ojo, para decirlo de forma coloquial, una X cantidad de recursos a la dirección de presupuesto. Necesitamos estimar efectivamente cuáles son las cifras. Eso es así opera la administración pública, no lo podemos hacer de otra forma, y eso toma el tiempo que toma, pero tampoco es mucho. Estamos cerrando eso durante esta semana. Mañana los equipos nuestros van a tener una reunión con las comunidades justamente para consolidar este levantamiento que se está haciendo durante estos días y poder trazar los siguientes pasos. Como les decía recién, nosotros probablemente la próxima semana vamos a estar yendo también a la región para poder ir haciendo el monitoreo en terreno también del avance de estos compromisos, y quisiera darle la palabra a la subsecretaria, dicho todo esto, que son más generales, para que pueda entrar en lo más específico y poder contarnos un poco más del relato. Una cosa importante que se me queda: los hallazgos del informe de auditoría que se entregó, nosotros apenas tomamos conocimiento de aquello en los pocos días de haber llegado. Lo primero que hicimos fue enviarlo a la Contraloría General de la República, a el Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y también a la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público, sí, lo había mencionado. Entonces, efectivamente, para nosotros las situaciones y los hallazgos son gravísimos. Son de tal extremo que estamos tomando esa medida, y viene a partir de esos hallazgos una auditoría forense, que es una auditoría que busca a nivel de responsabilidad individual generar condiciones de hallazgos que nos permitan vincular esas irregularidades de la auditoría general, para vincularlo a personas, porque son situaciones extremadamente graves, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública han estado tomando esas medidas también, primero para que los órganos competentes puedan profundizar en esas investigaciones, buscando consecuencias administrativas, penales y civiles, y por otro lado profundizando también en la investigación con una auditoría forense que va a buscar vincular estos hallazgos a ejercicios de responsabilidad individuales. Esto también se lo informamos a las comunidades en la reunión que tuvimos hace un par de semanas atrás. Presidente, me gustaría darle la palabra a la subsecretaria. Si Encantado, ministro. En algunos minutos más, porque me había pedido la palabra. Sí, escuchamos a la subsecretaria primero y después a la senadora Proboste, ¿eh? Y también el senador Kenneth Pugh. Muy bien. Bueno, para en el fondo dar un poco quizás más de detalles respecto a lo que plantea el ministro. Efectivamente, bueno, respecto a los antecedentes de la auditoría, nosotros tuvimos una reunión, bueno, hemos estado monitoreando y se entregaron efectivamente los antecedentes a todas las instituciones respectivas para que se realicen las investigaciones, porque ciertamente son antecedentes que son muy delicados, que podrían ser constitutivos de delito, y por lo tanto lo que se requiere es que sean investigados. Se hicieron, bueno, parte también de los temas que se habían comprometido bueno, esta auditoría de hecho es parte de los compromisos que se hicieron en marzo. En marzo se tomó fue solicitado y se comenzó esta auditoría el 21 de abril, y en el fondo de ahí se han generado estas acciones. Se han hecho cambios en la gobernanza del servicio local. Este es un servicio local que en el fondo el director ejecutivo nombrado está en proceso de investigación para remoción.
y por lo tanto están los segundos niveles, el titular, exacto. Y los segundos niveles jerárquicos son los que han estado asumiendo la subrogancia. Nosotros la decisión que se tomó es que el cargo que en el fondo era responsable dentro de la subrogancia en el periodo que se dieron estos datos fue un cargo que se le pidió la renuncia no voluntaria ahora a principios de septiembre, ¿ya? Y la subrogancia la asumió en abril como parte de los compromisos que se tomaron en marzo. Fue también en el fondo el completar los cargos de subrogancia, o sea, de segundo nivel jerárquico que se estaban concursando, que eran los cargos de gestión pedagógica, de unidad de apoyo técnico pedagógico y el cargo de planificación. Este cargo de planificación es el cargo, el de administración y finanzas, perdón. Es el cargo que ahora está haciendo la subrogancia, que es el señor Luis Adasme, que es el que tiene el director ejecutivo subrogante, ¿ya? Él, de hecho, el que ha enviado estos antecedentes también a la Contraloría General Regional, ¿ya? Se ha ido avanzando. Nosotros tenemos, como decía el ministro, efectivamente hay un equipo que está ya apoyando también al servicio local. Hay un equipo bastante completo en términos de que es personal de la Dirección de Educación Pública, hay personas de la subsecretaría también y del equipo ministerial, del gabinete del ministro, digamos, que están aquí acompañando el proceso. Esta ficha que ustedes vieron, de hecho, que se presentó, es una ficha que se trabajó entre los equipos y el gremio, el colegio de profesores y profesoras, digamos, para poder ir y recoger de acuerdo efectivamente a los compromisos que se habían tomado respecto a... fueron como 3 niveles de compromiso. Bueno, lo que presentó Yariela, efectivamente, como este piso mínimo, que es lo que estamos trabajando en consolidar. Va a haber una reunión mañana a las 3 de la tarde, donde se va a poder, como en el fondo, revisar el consolidado. Se están visitando las escuelas, ya se han visitado 40, hoy día se van a visitar las otras 20 que faltan. O sea, lo que vamos a tener es que mañana vamos a tener un consolidado que va a haber de escuelas que van a haber recibido la visita del equipo, de los equipos en el fondo de la Dirección de Educación Pública con el servicio local y en cada establecimiento también con los representantes del gremio, de modo tal de poder tener una información que sea lo más representativa posible y validada por todos los actores, ¿no? Luego, en paralelo con eso, viene, por cierto, como toda la etapa, de alguna manera como mediano plazo, que es la planificación de proyectos de conservación, de reparación, y ahí estamos efectivamente trabajando, en el fondo estamos en la etapa como de conversación para establecer un convenio con el gobernador regional, que también ha manifestado su voluntad de poder, en el fondo, como apoyar este proceso. Nosotros, de hecho, cuando fuimos la primera semana de septiembre, tuvimos una reunión con el rector de la Universidad de Atacama para pedir también una asesoría, un acompañamiento más cercano desde la universidad, también pensando de alguna manera en cómo hacer un cierto como proceso de acompañamiento y de alianza de la educación pública, tanto escolar como universitaria en el territorio. Entonces vamos a tener este convenio donde ellos puedan hacer apoyo tanto en el ámbito más pedagógico, pero también en los temas vinculados a gestión, gestión de procesos de alguna manera, donde se requiere también un acompañamiento se requiere también de alguna manera como desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capacidades. Aquí hay una reflexión que quizás trasciende un poco este servicio local, pero yo creo que es importante ponerla en esta conversación, que es que con la nueva educación pública se crea un nivel intermedio que hasta la fecha en Chile no había existido, que son los servicios locales de educación, que es de alguna manera un organismo dedicado exclusivamente a este ámbito educacional, y que requiere de alguna manera ir fortaleciendo capacidades también a este nivel. No es a nivel central de política pública como nacional, tampoco es a nivel como municipal como teníamos hasta ahora, pero es un actor a nivel intermedio y ahí estamos apoyando entonces el desarrollo de capacidades y eso es muy importante que se vaya produciendo. Nosotros estamos, como decía el ministro, acompañando de cerca, estamos viendo desde distintas perspectivas los distintos ámbitos que tiene el quehacer. Decía
Yariela creo que dijo, o Carlos, no tengo certeza, respecto al tema de la recuperación de clases. Se hizo un acuerdo que respecto a las condiciones que va a tener la recuperación de clases, porque las condiciones también en que ha habido, en el fondo, suspensión de clases en este territorio afectan de modo muy importante la trayectoria educativa de niños, niñas, jóvenes en el territorio. Entonces ahí es muy importante que estamos trabajando en esa línea, de modo tal de poder, en el fondo, el acuerdo que tomamos en la reunión esta reunión que terminó a las 3 de la mañana, que decía el ministro, es que en el fondo vamos a ir resguardando los pisos mínimos y en la medida que vayan habiendo estos pisos mínimos en los establecimientos, van a ir volviendo a clases, en el fondo, de modo tal de poder ir recuperando esas trayectorias lo más pronto posible. Y es eso en lo que estamos trabajando y que, bueno, queremos profundizar mañana en la reunión, por cierto, que va a haber a las 3 de la tarde. Muchas gracias, subsecretaria. Tiene la palabra la senadora Proboste y luego el senador Kenneth Pugh. Bueno, muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la comisión la disposición que ha tenido de, no solo en esta oportunidad, sino también de sesionar en la propia región de Atacama, porque esta es una situación crítica y no la vive solo el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Aquí hay un nivel de organización y una defensa y una voz de los profesores, profesoras, fundamentalmente, igual asistentes de la educación, en la dignidad de la educación de los estudiantes. Porque aquí los profesores no están movilizados por mejorar sus condiciones remuneracionales. Aquí los profesores están movilizados por la dignidad de la educación pública, por la dignidad de los estudiantes. Las fotografías son una muestra de la situación que se manifiesta con mucho dolor. Como aquí se ha señalado, hubo un compromiso que tuvo niveles muy bajos de cumplimiento, un compromiso en el mes de marzo, en donde parte de eso tenía que ver con una auditoría que, como ustedes saben, solicitamos por transparencia, el Ministerio nos pidió más plazo y finalmente nos negaron esa auditoría. No fue sino hasta la presentación de un recurso ante el Consejo para la Transparencia, en donde finalmente pudimos obtener esta auditoría. Lo mismo le ocurrió al propio Colegio de Profesores, con quienes habían suscrito el acuerdo de poder realizar esta auditoría. A veces, mire, presidente, escuché con atención las palabras del ministro de la Auditoría Forense. Me quedan dos dudas que quisiera preguntarlo. ¿Quién financia la auditoría forense? Y si esto no es un hecho para dilatar, porque aquí sabemos quiénes estaban a cargo. Aquí sabemos quiénes compraron las gift cards, aquí sabemos quiénes nos las entregaron, aquí sabemos quiénes realizaron las contrataciones más allá de lo que estaba autorizado, aquí sabemos quiénes subieron los grados, sabemos quiénes utilizaron los recursos de la subvención de los colegios para pagar gastos, que está absolutamente reñido con la legislación, sabemos quiénes estaban a cargo de la subvención escolar preferencial que no la han utilizado. Entonces, mire, que nos digan, bueno, vamos a hacer esta auditoría forense, suena súper bien, pero también a uno le queda la legítima duda en que si esto no es un acto más de dilatación de tomar las decisiones que se tienen que tomar. Me gustaría preguntarle al ministro, porque él habló de que habían colegios que ya estaban en condiciones de volver y la subsecretaria así lo ha señalado en el sentido de que el acuerdo es que tenían que cumplir estos pisos mínimos. Me gustaría saber cuáles o cuántos son estos colegios que el ministro ha indicado que están en condiciones de volver, por ende que cumplen estos pisos mínimos. Presidente, mire, el 10 de agosto ya van a ser casi 2 meses en que pedimos información muy básica, que está contenida en la ley 21.040, dentro del artículo 60, que establece un conjunto de tareas que debe cumplir el director o directora de Educación Pública, artículo 61, funciones y atribuciones de la Dirección de Educación Pública. Pedimos varias información, pero a propósito de la situación de los establecimientos educacionales, mire, es una función y una tarea de la Dirección de Educación Pública realizar o encargar estudios diagnósticos y evaluaciones de la situación educativa de cada servicio local, de sus establecimientos educacionales, de la infraestructura, estamos hablando del establecimiento en su conjunto,
para lo cual deberá coordinarse con el Ministerio de Educación, con la Agencia de la Calidad de la Educación según corresponda. En el ejercicio de esta atribución podrá requerir la colaboración de instituciones de educación superior, centros de estudio u otros organismos nacionales o extranjeros. Le mandamos a preguntar el 10 de agosto que nos dijera cuáles habían sido estos estudios, dónde estaba el diagnóstico. 10 de agosto, al director de Educación Pública. No hemos tenido ninguna respuesta. Le mandamos a preguntar que nos dijera cuáles habían sido las medidas que dentro de la ley le establece como una función al director de Educación Pública para promover el mejoramiento de la calidad de la educación impartida por los establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales. O sea, cualquiera que ve las fotografías, porque la infraestructura es parte de la calidad educativa, el material educativo es parte de la calidad educativa, bueno, que nos diga el 10 de agosto cuáles eran las medidas que hizo para cumplir su ordenamiento. Entonces, ¿sabe lo que pasa, presidente? Es que aquí se tiende a demonizar las movilizaciones de los profesores diciendo, mire, aquí, lo dijo de alguna forma la presidenta comunal de Copiapó, se están vulnerando los derechos de los niños, pero si cuando uno ve esta fotografía, claramente eso es una vulneración de los derechos de los niños. Y aquí no les pasa nada. O sea, el director de Educación Pública que tiene esta tarea, esta función por ley, que le hemos preguntado por escrito el 10 de agosto, no les pasa nada. Que los directores tengan el material en las bodegas y cuando ya en marzo los profesores de Atacama estaban movilizados porque no tenían material pedagógico, porque no tenían material educativo, en marzo. Y ahora vienen a abrir las bodegas. Y ahora se vienen a dar cuenta que había material que estaba allí sin entregarse. Entonces, aquí evidentemente ha habido una administración negligente. Y la responsabilidad de eso pasa absolutamente colada y finalmente lo terminan pagando los estudiantes. Y en lugar de decir, mire, aquí tenemos un problema y lo vamos a resolver, se trata de ver cómo se saca una ventaja política. Entonces, cuando tenemos dudas en un proyecto, cuando nosotros decimos, mire, este proyecto tiene vacío, porque aquí en el proyecto, a propósito del cual estamos convocados en esta parte de la sesión de doble evaluación, de poner fin a la doble evaluación, decimos, mira, hay vacío, se trata de buscar y de hacer llamados para decir, oye, presionen para que saquen estos temas rápidos, es no estar a la altura de la responsabilidad de Estado que existe hoy día. Entonces, mire, yo espero que me respondan 3 cosas mínimas. ¿Cuáles son los colegios que hoy día tienen condiciones habilitantes para volver en el servicio local Atacama? ¿Cómo se va a pagar esta auditoría forense? ¿Y cuándo van a responder respecto de las funciones y atribuciones que la ley le confiere al director de Educación Pública? Y que no quiero decir que no las ha cumplido, pero por lo menos no sabemos. Se la preguntamos por escrito, oficio que evacuó el Senado el 10 de agosto. Y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Espero que no nos pase lo mismo que la auditoría, que la negaron, y mientras la negaban, trataban de ver cómo los amigos que habían puesto en el SLEP podían zafar de la responsabilidad que tienen en estas materias. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de la sala, a la subsecretaria. También a través de Zoom, saludar y felicitar a don Carlos y a la señora Yariela por la excelente exposición que nos han hecho. Yo creo que aquí lo más importante es la gravedad de los hechos denunciados, que nos tienen que hacer que ocurra algo distinto. Señor ministro, por su intermedio, presidente, yo creo en la educación pública y por eso he votado a favor para que sea el Estado el que tenga esta tarea. Es el Estado el que está fallando aquí. Aquí ya no le podemos echar la culpa al alcalde o a la corporación. O sea, aquí hay una responsabilidad directa. Y eso requiere de cambiar los procesos.
Usted ya ha señalado la auditoría forense, pero la verdad es que ya usted tiene todos los antecedentes para las pérdidas de confianza. O sea, aquí hay personas que efectivamente, bueno, después se tendrán todos los antecedentes. Pero lo primero es pérdida de confianza. Porque aquí hay que liderar, esta transformación hay que liderarla. Lo segundo hay que transformar. Y transformar significa que esto no vuelva a ocurrir. Y esa transformación se tiene que hacer cumpliendo una ley. Yo quiero recordar también, señor presidente, todos los organismos nuevos que nacían, dentro de ellos los SLEP, después de la creación de la ley 21.180, tienen que partir con transformación digital. La transformación digital con interoperabilidad, la que provee certeza jurídica de actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas y los dispositivos, es lo único que nos va a permitir corregir esto. Porque es inconcebible que tengamos todavía una planilla de cálculo, no voy a nombrar el nombre para no decir de qué empresa, que no sabemos quién la llenó, que llegó con un montón de mail, que nadie sabe si fue manipulada la celda, o sea, los datos no sirven. No podemos seguir en la prehistoria digital todavía de esta manera. Entonces, solo recordar que el gobierno central, vale decir, los ministerios tienen 3 años a contar de este año, donde la primera fase es la fase de interoperabilidad. Y ahí hay que ver bien con gobierno digital. Curiosamente, el gobierno digital depende de la Secretaría General de la Presidencia, o sea, hablar con el ministro Elizalde y decirle, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para que esto funcione bien? Y aquí tiene una oportunidad extraordinaria. Los SLEP pueden nacer y nacer bien para que entreguen información verificada. Fíjense que Televisión Nacional ayer hablaba de los alumnos fantasmas, Colina 2. Entonces, aquí tenemos un problema gravísimo, porque 2 instituciones del Estado, Gendarmería, con el sistema público, no conversan. Y aquí ya no son familias que puede o no pueda llegar el niño, porque estos son internos. O sea, esto es doblemente grave, es gravísimo. Yo quiero por eso llamar la atención de lo que significa administrar esto. La situación de los alumnos, la condición que está es denigrante, o sea, aquí ya es mucho más allá de la dignidad que se requiere. Y yo felicito a los profesores que estén haciendo este esfuerzo, porque ellos son los maestros. Ellos no pueden permitir que un lugar que no tiene las condiciones sea el que se ocupe para hacer lo más importante, hacer la docencia. También, y ojalá verificar que no solo el sistema eléctrico funcione. Ayer votábamos en sala el Internet como servicio público, o sea, dar el acceso a todas las niñas y niños para que de edad temprana puedan hacerlo. ¿Qué nos advertía la UNICEF? Un par de años atrás la edad promedio de ingreso a Internet era 12 años. Ahora es de 9 años, dato real entregado por UNICEF. Bueno, ahí tenemos también una situación compleja que tenemos que abordar. Y por eso se tiene que hacer bien en infraestructura física e infraestructura digital al mismo tiempo. La lección aprendida entonces va a ser cuando logremos cambiar el proceso, cuando el sistema sea transaccional. Fíjese que la primera de los hallazgos efectuados por la senadora Proboste, por su intermedio presidente, fue este error de cuentas corrientes. Si las cuentas corrientes son cartolas, y las cartolas funcionan integradas a sistemas, no en planillas Excel, documentos en Word o PDF. El problema es cuando salimos de ese mundo digital que tiene controles y pasamos al mundo de las personas en que las personas ponen lo que quieran. Entonces todo no cuadra porque finalmente no hacemos que los sistemas funcionen como tienen que funcionar. Los sistemas con los cuales usted debe tener son sistemas transaccionales, con identidad digital, que se sepa quién cuándo ingresó a la información, los datos con criptografía, vale decir, con integridad que no se puedan cambiar. Y así va a ser imposible trampear el sistema. O sea, yo creo que esta gravedad de lo que ha pasado tiene que llevarnos a remover desde su origen. Saque la planilla de cálculo, saque los informes en Word, saque todo, porque todo eso lo único que hace es abultar el sistema, no generar la capacidad de control. Y si pasa a sistemas transaccionales, va a tener la solución. Y está además obligado por ley, o sea, ni siquiera le estoy diciendo algo que sea, tiene que cumplirlo. Ese liderazgo es el que esperamos ver, porque probablemente a muchas escuelas les falta agua con cloro. Y después pintura, lo primero. Me encantaría verlo pintando en Copiapó, ministro. Se lo digo así, o sea, esto es un tema de liderazgo, de decir, ¿sabe qué más? Esto cambió. Y vinimos a poner la cara y aquí vamos a salir adelante. No solo es perseguir a aquellos que son responsables, sino que asumir lo que significa un proceso transformacional. Pedirle, señor presidente, que esto también lo podamos hacer. Yo represento a la región de Valparaíso, como usted sabe, también tenemos un SLEP, también tiene los mismos problemas. O sea, esto se repite. Entonces es un buen momento para decir, a ver, pongamos en pausa, reformemos, hagamos todo el esfuerzo para que esto parta bien, con los recursos, con los sistemas, y una vez que están dando bien, sigamos. Pues si no, vamos a tener
como se ha usado siempre el Transantiago, o sea, todo simultáneo al mismo tiempo. Si aquí hay sistemas que funcionan en otros lados, muy bien, o sea, ¿para qué vamos a cambiar algo que está funcionando? Todavía, ya llegará su momento. Pero por lo pronto que sean realmente un ejemplo, que veamos que efectivamente todas las pruebas, porque estamos haciendo mediciones con el CIMSE, no sigue cayendo la capacidad de los niños y niñas para entender lo que están leyendo. Y eso se llama lectura crítica. Y después, para poder razonar, tener pensamiento crítico. Entonces, si esos indicadores no conversan con lo que tenemos, el sistema está fracasando. Una tremenda responsabilidad. Yo le digo, el Estado ha asumido una tremenda responsabilidad de tener educación pública de calidad. Y educación pública de calidad que es gratuita para las familias, pero que tiene un costo alto para el Estado y para todos los impuestos. Y eso es lo que queremos ver que se maneje bien. Yo voy a estar atento, disponible, por lo que a mí más me interesa, que es la transformación digital del Estado, que se tiene que hacer de acuerdo a la ley y obviamente con la seguridad, seguridad para que esto funcione y funcione bien. Yo creo, señor presidente, que es lamentable lo que se presenta, pero es una oportunidad extraordinaria para entenderlo, comprenderlo y resolverlo, pero en forma definitiva, no solo pintando, sino que haciendo una transformación profunda. Muchas gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, senador Piu. Le voy a ofrecer la palabra. Estamos ya finalizando la sesión a la presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, a Yariela, y luego al señor ministro. Yariela tiene la palabra. Mire, solamente voy a responder a lo que preguntó la señora Yasna. Cuando hay directores y directoras o el ministro menciona que hay colegios habilitados para hacer clases en estos momentos, creo que ahí no le han dado toda la información porque ayer nos tocó ir a un colegio en donde la directora había dicho que estaban las condiciones para hacer clases. Pero justamente resulta que ella no tiene la posibilidad de cocinar. ¿Esa es una condición habilitante para hacer clase? No lo es. Hoy día fui a otro colegio donde el director también dijo que estaban las condiciones para hacer clase, pero resulta que hoy día dice que tiene algunos baños tapados, pero que eso no le impide hacer clase, porque son algunos baños, no todos. O sea, de los 5 que tiene 3 tapados. Entonces, hay que rectificar la información porque creo que a nosotros un poco nos molesta cuando se les llamó el domingo y ayer el lunes y tenían las condiciones. Y hoy día la información es muy distinta. Entonces, hay que ver eso porque no es así. No es tan así. Entonces, bueno, ahí el ministro puede rebatirme o tener otra información. Pero nosotros que estamos en los colegios y que estamos a las visitas, nos hemos encontrado con mentiras, porque no hemos encontrado con eso, con mentiras, ustedes mismos lo dicen, los de las bodegas, pero también nos hemos encontrado que han encubierto su realidad, y eso es muy grave. Muy bien, Yariela, muchísimas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es que yo creo que es importante ir consiguiendo rápidamente niveles de acuerdo o consenso respecto a lo que hay que hacer y, como decía la senadora Proboste, intentar no sacar provecho político. A mí me parece grave, yo no instruyo a ningún asesor de nadie, de ningún ministerio ni el mío, a llamar a nadie para presionar, menos por este tema, porque me parece extremadamente bajo si eso llegara a ser el caso, pero no lo es, al menos no porque yo haya dado una instrucción, o la subsecretaria tampoco, porque se lo pregunté. Respecto a las preguntas específicas, la auditoría forense tampoco un acto dilatorio, al contrario, un acto de profundización de la información. La auditoría entrega información que es delicada, nosotros la compartimos a los organismos respectivos para que se profundice en las investigaciones, pero también tenemos el deber de saber al detalle cuáles son los problemas que están ocurriendo en el servicio, y sobre todo para tomar decisiones, que de hecho se han tomado. Cuando se dice acá que están esperando para tomar decisiones, bueno, lo hemos hecho. Se le pidió inmediatamente la renuncia no voluntaria ya a directivos del servicio local, ¿ya? Y eso está ocurriendo. Incluso se quería hacer una adecuación un poco mayor a la gestión del servicio local, pero no lo pudimos hacer precisamente porque no encontramos acuerdo con los profesores de generar esos cambios dentro del servicio local. Porque queremos justamente que este proceso sea conversado y dialogado. Luego, ¿cuántos establecimientos educacionales pueden volver? Yo invitaría también a que nos escuchemos más, digamos. No digo que no nos estemos escuchando, pero hay que ponernos a escuchar más. Yo dije que
directores han señalado que hay una cantidad de establecimientos que pueden volver, al mismo tiempo que estamos haciendo un levantamiento que termina hoy. Evidentemente vamos a hacer el cruce y además tenemos agendada una reunión para mañana con las propias comunidades para hacer ese cruce, porque compartimos lo que dice Yarela. Nosotros nos damos por hecho de que si alguien nos dice por un correo, nos llama por teléfono y nos dice hay una escuela que está en condiciones de volver, efectivamente eso es así. Por eso se está haciendo el levantamiento en el territorio, visitando escuela por escuela, identificando cuáles son las brechas, para generar desde ahí la planificación para ver qué tipo de inversión se requiere para generar las condiciones mínimas, cuáles son las de mediano y las de largo plazo, porque si no, no podemos planificar nada. Eso termina mañana. Según la información que nos levantaron inicialmente los directores, eran 42 establecimientos educacionales los que podrían estar en condiciones de volver. Claramente, pero eso partiendo de la base de lo que informan ellos. Luego está el levantamiento territorial que nos va a dar otra información probablemente. Entonces, yo dejaría que los equipos hagan el trabajo, por eso yo en su minuto le había dicho a usted, presidente, que a nosotros preferíamos hacer esta conversación quizás algunos días más adelante, no hacerla. De hecho, eso fue lo que yo conversé con usted, precisamente porque son cosas que están ocurriendo ahora. Entonces, cuando hablo de que nos escuchemos más, cuando hablo de que si estamos de acuerdo en el fondo, entonces avancemos en bloque, digamos, y no generemos de esto un debate político en el sentido de lo que decía precisamente la señora Proboste, pues sacar provecho, ¿no? Porque aquí nadie está exigiéndole a nadie volver a clase, no tienen un Ministerio de Educación que esté presionando a los directores porque abran las escuelas, no tenemos, o sea, no, aquí lo que hay es una discusión, es un debate, es un análisis que se está haciendo en el territorio, compartimos los diagnósticos, no tenemos una discusión al respecto, sabemos que hay dificultades que no son solo en Atacama, que son en otros servicios locales también, sabemos que tenemos una ley que hay que mejorarla, yo mismo lo dije. ¿Perdón? Entonces, ¿quién llamaba? No tengo idea. Pero pregúntele, si ella sabe quién llamaba. Si tiene interés en saber, pregúntele. Lo haré, senadora, pero no sé si este es el momento Ministro, de entrar en esa tiene la discusión palabra. Precisamente porque no voy a hacer de esto un espacio para el provecho político, ¿ya? No lo voy a hacer. Entonces yo creo, presidente, que pongamos esto con altura de mira e intentemos resolver el problema de fondo. O sea, aquí lo que tenemos que resolver al final del día, porque hemos hablado harto de la infraestructura, de la falta de materiales, de los sistemas de administración que están deficientes, pero lo que tenemos que nunca olvidar es que detrás de esto tenemos a miles de estudiantes que no están en clases y que tenemos el riesgo de la pérdida del año escolar. Y sabemos que en las condiciones que están hoy día, muchas de esas escuelas no pueden volver. Y evidentemente habrán responsabilidades y vamos a ejercerlas. Pero estamos todavía profundizando en cuál es la situación real, que todos los días aparecen cosas nuevas. Y además, bueno, no voy a poner eso como argumento, pero llevo solo un poco más de un mes. Lo dije, le va a hacer el servicio local. Corresponde porque es una auditoría que ocurre en el servicio local para la situación administrativa del servicio local. De hecho, esto es una pregunta que también nos hicieron los dirigentes el día que estuvimos allá, cuando les informamos. De hecho, exactamente la misma pregunta. Y también respondimos también. Ministro, se me ocurre una pregunta. ¿Quién hace auditoría forense? Para mí es un término de la policía de investigaciones. No sé si hay organismos privados que hagan, probablemente los hay, pero no lo había escuchado nunca, así que no sé, en un minuto, ¿tiene información de quiénes pueden hacer una auditoría forense? Porque eso tendrá que ver con huellas, tendrá que ver con los rastros que van dejando quienes han cometido o quienes han llevado adelante este tipo de acciones, no sé. Me llamó la atención el concepto, ministro. A ver. No sé si es que puede, porque a lo mejor no tiene la información, si eso usted no lo lleva al servicio local, pero... Ministro. Presidente, de hecho, hay instituciones que se dedican a esto y se hizo las consultas, ahora mismo no recuerdo cómo se llama la institución, pero se hicieron levantamientos a instituciones públicas que se dedican a esto y que certifican instituciones que hacen este tipo de investigaciones. Y se dio cuenta de 13 instituciones que son como las que cumplen con la mayor expertise, que tienen experiencia en la materia. ¿Le podemos hacer llegar la información? Se la pediremos a la Dirección de Educación Pública. Siempre se aprende algo, Senador Piu, sí, estamos sobre la hora. No se preocupe, muy breve. Lo que pasa en la auditoría forense, efectivamente, hay organismos especializados, incluso la policía, porque lo que obtienen es evidencia. Entonces, ese es el punto, eso es lo más importante. Evidencia.
hay que ver si necesitan contratar un externo, porque se necesita un peritaje. O sea, para poder tener evidencia van a tener que determinarla bien y tener cadena de custodia. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a don Carlos, gracias a Yariela, gracias a todas las y los dirigentes de la región de Atacama. Gracias, ministro. Gracias, subsecretaria. Gracias, directora. Les voy a pedir que se queden un minuto. Vamos a dar por terminada la sesión, pero un minuto para ponernos de acuerdo en lo que viene.